En la tranquila tarde del 16 de septiembre de 2009, Anita Wheeler y su suegra estaban pasando un hermoso día en el parque temático Knott's Berry Farm. Charlaban mientras contemplaban la majestuosa montaña rusa Accelerator, una máquina de emociones única en su género. Estaban sencillamente hipnotizadas por su enorme tamaño y su inmensa altura, por no hablar de la alocada velocidad que produce al disparar los vagones. Fue el día más afortunado de sus vidas, no porque simplemente estuvieran visitando el impresionante parque temático, sino porque no se subieron a un vagón en particular que estaba a punto de ser disparado como un cohete al espacio por el potente Accelerator. No se puede decir lo mismo del marido de Anita y su hijo Kyle. Ya estaban atados con las barras de seguridad hacia abajo en el carruaje, listos para ser disparados a una velocidad inmensa para superar el Accelerator a unos 205 pies del suelo. Segundos después de que el carruaje abandonara la puerta de salida, empezó a manifestarse una pesadilla aterradora mientras Anita y su suegra observaban impotentes desde el suelo, gritaban y pedían ayuda. Literalmente pensaban que acababan de ver morir horriblemente a sus seres más queridos delante de sus ojos. Sigue atento y mira hasta el final para ver cómo termina esta historia de terror. La montaña rusa Accelerator está situada en la sección Boardwalk de Knott's Berry Farm, un parque temático en Buena Park, una ciudad en el hermoso condado de Orange, California. Se puso en marcha el 22 de junio de 2002 y se convirtió en un éxito entre las masas desde el primer día. Tiene una estructura muy sólida de acero reforzado. Fue fabricada por el fabricante suizo Intamin AG. En cuanto al diseño, por supuesto, esta impresionante máquina de ocio es obra nada menos que del famoso dios de las montañas rusas, el genio Werner Stengel, el famoso ingeniero alemán detrás de muchas innovaciones intrigantes en el diseño de montañas rusas. Fue el inventor de la primera montaña rusa vertical moderna, Revolution, en Six Flags Magic Mountain. Su bucle clotoide es ahora estándar en muchas montañas rusas en todo el mundo. Gracias a él, las montañas rusas actuales ejercen fuerzas menos intensas sobre el cuerpo humano y por tanto son más seguras y divertidas. Pero el hecho es que una montaña rusa mal mantenida es una máquina de la muerte, a la espera de rebanar a los desprevenidos pasajeros o lanzarlos por los aires y hacia el suelo desde decenas o cientos de metros de altura como si no fueran más que basura. El punto más alto del Accelerator es de 205 pies, que es una locura, ya que es casi tan alto como un edificio de 20 pisos. También tiene 671 metros de largo y puede alcanzar la velocidad loca de 82 millas por hora en tan solo 2.3 segundos, cosa que incluso el exótico Bugatti Chiron Super Sport de $4 millones no puede hacer. El Accelerator es una máquina muy duradera y resistente que puede soportar la presión siempre que reciba un buen mantenimiento a tiempo. Dispone de un potente y complejo sistema de lanzamiento con motores hidráulicos muy avanzado que hace que se eleve y descienda más de 200 pies con gran facilidad a una velocidad inmensa. También puede acoger hasta 1.300 pasajeros por hora, ya que cuenta con 2 trenes y cada uno de ellos tiene capacidad para 20 pasajeros. De hecho, fue la primera montaña rusa emblemática de lanzamiento hidráulico de Intamin AG, a la vez que la cuarta instalación de Intamin en el enorme parque temático Knott, junto con Sky Cabin, Calico River Rapids y Perilous Plunge, que se retiró en 2012. En 2002, el Accelerator sustituyó a la efímera Windjammer Surf Racers, una montaña rusa desastrosa que siempre estuvo plagada de problemas en torno a su diseño y funcionamiento. Knott's Berry Farm se alegró de desembolsar unos $14 millones por Accelerator, que ha demostrado ser bastante eficaz y lucrativo. En mayo de 2004, los investigadores de California pidieron a Knott's Berry Farm que cerrara temporalmente Accelerator porque los sistemas de sujeción de la barra en T utilizados eran potencialmente defectuosos. Esto se debió a 3 incidentes en los que murieron personas tras caerse de los sistemas de sujeción, incluida la montaña rusa Superman's Ride of Steel de Six Flags New England en Springfield, Massachusetts. La atracción se cerró el 2 de junio de 2004 para poder realizar las modificaciones necesarias. Accelerator reabrió a finales de ese mes. Tras un incidente en 2009, la atracción se cerró mientras se llevaba a cabo una investigación. Reabrió en abril de 2010. Accelerator también se cerró en julio de 2017 por mantenimiento. La atracción reabrió finalmente en marzo de 2018. Cerró a finales de octubre de 2021 para recibir una nueva capa de pintura y ya está operativa.
El 16 de septiembre de 2009, Kyle Wheeler, un niño de 12 años de Weaverville, estaba súper emocionado porque sabía que era el día en que su padre lo llevaría junto con el resto de la familia a Knott's Berry Farm, un impresionante parque temático de categoría mundial que rebosa diversión con un sinfín de atracciones y entretenimiento para todas las edades, como montañas rusas de primera clase, espectáculos en el escenario, experiencias interactivas, deliciosas creaciones gastronómicas y diversión para toda la familia con Snoopy y la pandilla Peanuts. Desde el momento en que llegó al parque, sus ojos se clavaron en la enorme montaña rusa Accelerator, súper alta y asombrosa. Solo con mirar se sintió increíble, y no podía esperar a comprar una entrada, coger un asiento y disfrutar de una experiencia equivalente a pilotar un avión de combate. Poco sabía que le esperaba una desastrosa pesadilla infernal. Su padre le lleva y deja a su madre y a su abuela abajo para que observen atónitas. Ellas también estaban fascinadas por la impresionante atracción, pero prefirieron observarla desde lejos porque también le temían. Les parecía demasiado peligrosa. Para su mala suerte, Kyle Wheeler estaba sentado en primera fila en el vagón Accelerator cuando el cable de lanzamiento de la montaña rusa se partió repentina y violentamente y azotó peligrosamente hacia los pasajeros. Literalmente partió parcialmente la sección inferior del vagón de fibra de vidrio por la mitad de forma horizontal. Si el cable hubiera sido más alto, habría cortado no solo las piernas de Kyle, sino también las de algunos de los demás pasajeros, provocando un baño de sangre. Sin embargo, el cable cortado golpeó la pantorrilla izquierda de Kyle y roció escombros en la cara de su padre, Russell, que estaba sentado a su lado mientras Accelerator corría hacia el elemento de sombrero de copa característico de la montaña rusa. Su padre empezó a asustarse y a gritar pidiendo ayuda, pero ya era demasiado tarde porque el daño ya estaba hecho. Por suerte, el operador de la atracción que se encontraba en el suelo se percató inmediatamente de los gritos y se dio cuenta de que algo había ido terriblemente mal, por lo que accionó los frenos de emergencia, haciendo que la atracción se detuviera y comenzara a moverse lentamente marcha atrás. La escena fue horrible, todo el mundo entró en pánico y temió que Kyle hubiera perdido la pierna. La gente se apresuró a ver de qué se trataba todo el fiasco. La ambulancia ya estaba en camino y los paramédicos en el lugar se apresuraron a la escena con sus botiquines de primeros auxilios. Para suerte de Kyle, sabían lo que hacían y consiguieron sacarle sano y salvo de la atracción sin que perdiera media pierna. Detuvieron la hemorragia y pronto estuvo de camino al hospital. No solo para Kyle y su familia, sino para todos los presentes en el parque temático. La gente empezó a marcharse en masa cuando los supervisores dieron instrucciones para un cierre de emergencia de todo el parque. La alegría y la emoción simplemente se convirtieron en una historia de terror. La atracción permaneció cerrada hasta que los investigadores hicieron su trabajo. Sin embargo, hasta el día de hoy, no está claro si el cable estaba atrasado para un cambio o se trataba de un defecto de fabricación. La dirección de Knott's Berry Farm se negó a ser entrevistada y en su lugar emitió un comunicado en el que afirmaba que el cable de la atracción Accelerator se cambia con regularidad y que la última vez que se cambió fue en diciembre de 2008. También subrayaron que, según las instrucciones del fabricante, era válido durante un año y por tanto no debía cambiarse hasta diciembre de 2009. Intamin, el fabricante de Accelerator, también emitió un comunicado. Afirmaron que más de 10 millones de personas han montado en el Accelerator de Knott's Berry Farm en los últimos 8 años y que era la primera vez que ocurría algo así. Sin embargo, según los periodistas locales, esta afirmación era discutible, porque en 2004, 4 pasajeros resultaron heridos al desprenderse restos metálicos de un cable de lanzamiento en la montaña rusa Top Thrill Dragster de Intamin en el parque temático Cedar Point de Ohio, que es una versión idéntica pero más grande del Accelerator. Kyle se sometió a múltiples operaciones para reparar los daños musculares de la pierna e injertar piel sobre las lesiones. Las operaciones fueron seguidas de fisioterapia para restaurar la función de su rodilla y tobillo izquierdos. Tras pasar de la silla de ruedas a las muletas y después a una rodillera, Kyle es ahora capaz de caminar por sí mismo y se encuentra perfectamente. Una investigación de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de California concluyó que el accidente del Accelerator podría haberse evitado con un mantenimiento adecuado y culpó tanto al parque temático como al fabricante de la atracción. La familia de Kyle llegó a un acuerdo extrajudicial con el parque temático Knott's por una cantidad de dinero no revelada. Gracias por vernos.
Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campana para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. El 8 de julio de 1980, George Larson, de 19 años, decidió unirse a sus amigos en un viaje a Action Park, situado en Vernon, New Jersey, a poca distancia de donde creció en Hamburgo. No era la primera vez que George visitaba el tristemente famoso Action Park. Se sabía que era un lugar muy peligroso, pero a los amantes de las emociones fuertes les encantaba porque representaba el subidón de adrenalina definitivo. A muchos residentes de New Jersey, el parque les trae alegres recuerdos de la infancia, pero para muchos otros era una pesadilla infernal. Aquel día, George Larson decidió lanzarse por el peligroso tobogán alpino. Por desgracia, le dio algo más que un subidón de adrenalina y acabó volando 25 pies de cabeza contra una roca. Una semana después, el 19 de julio, murió a causa de las heridas. Action Park era un lugar locamente inseguro. Incluso se le conocía como Class Action Park, Traction Park y Accident Park, por las numerosas quemaduras, contusiones, lesiones graves y muertes que producían las atracciones del parque. En 1978 se inauguró Action Park en Vernon, New Jersey. Fue uno de los primeros parques acuáticos modernos de Estados Unidos. Desde su creación, fue diseñado para ser algo peligroso, porque la filosofía del fundador y director general Gene Mulvihill era que los visitantes de los parques de atracciones debían tener el control de su experiencia. Literalmente, hizo que se diseñara de forma que los clientes controlaran las atracciones, incluida la velocidad y la altura a la que llegaban. Esta visión resultó ser temeraria y peligrosa. Todo en el parque era inherentemente defectuoso y simplemente peligroso, por no mencionar que estaba hecho de materiales pobres. En cuanto al diseño, era simplemente barato. El tobogán alpino extremo que mató a George Larson era esencialmente una pista gigante para arrancar la piel a la gente. Sin embargo, el parque lo anunciaba como una divertida atracción acuática para niños. Este pésimo tobogán acuático tenía una pista de 1200 metros de largo, rellena de cemento y fibra de vidrio, por la que los ingenuos clientes bajaban en un carrito con ruedas. Para subir al tobogán, primero había que tomar un teleesquí hasta la cima, donde eran recibidos por fotografías de niños heridos acompañadas de una advertencia para que los concurrentes mantuvieran los brazos dentro de los carritos. Los usuarios no sabían que las fotos eran solo un adorno y que las normas de seguridad del parque no solo eran muy bajas y de mala calidad, sino inexistentes. Sin embargo, a la gente le seguía gustando porque tenía control sobre la velocidad del carro durante el largo y errático deslizamiento cuesta abajo. Algunos carros ni siquiera tenían frenos y por alguna razón los clientes, incluido George Larson, seguían aprovechando la oportunidad de experimentar esa irresistible emoción. Lo que resultaba más inquietante del tobogán alpino era el hecho de que muchos de los frenos de los carros se bloqueaban con frecuencia, lo que significaba que el conductor acababa arrastrándose lentamente por el tobogán, siendo inevitablemente golpeado en la espalda por otro conductor más rápido. El tobogán alpino solo era peligroso, mató a George Larson. Según los registros, también hirió gravemente a al menos otras 26 personas, algunas de estas con lesiones en la cabeza, mientras que otras fueron fracturas. En total, 6 personas murieron en el Alpine Park. El tobogán Alpine no era la única atracción mortal de Action Park. Una de las atracciones más notables del parque era la piscina Tidal Wave Pool, que fue una de las primeras en abrir en los Estados Unidos. También era notoriamente peligrosa, de hecho, fue apodada The Grave Pool. Estaba llena de agua dulce, no de agua de mar, lo que restaba flotabilidad a los bañistas y hacía que tanto los nadadores fuertes como los que no lo eran se vieran literalmente sobrepasados por olas de 1 metro de altura. Era tan mortal que se asignaron más de una docena de socorristas para mantener a salvo a los bañistas. Rescataban a una media de 30 personas al día, e incluso más los fines de semana de gran afluencia.
Irónicamente, The Grave Pool no era la atracción más mortífera de Action Park. Ese título lo ostentaba el infame Cannonball Loop, un tobogán acuático cerrado con un bucle vertical completo. Tras su instalación, los propietarios del parque enviaron a un muñeco para probar la atracción, y el muñeco volvió sin cabeza. Los propietarios incluso ofrecieron $100 a los empleados dispuestos a ayudar en las pruebas. La mayoría de los ingenuos empleados, probablemente obligados a participar en el experimento, regresaron del bucle de la muerte con la nariz ensangrentada y magulladuras, pero aún así los propietarios decidieron abrir la atracción. Sin embargo, la cerraron un mes después porque era demasiado peligrosa y aterradora. George Larson no era diferente de las masas. La emoción de las atracciones peligrosas le hacía volver verano tras verano. El todo vale del parque, la mentalidad de elige tu propia aventura, también contribuyó al elevado número de visitantes, a pesar de la mala reputación y los evidentes problemas de seguridad. El parque estaba tan fuera de control que los médicos que trataron las numerosas lesiones sufridas en el parque observaron que la mayoría de los pacientes estaban intoxicados, independientemente de su edad. Incluso a los empleados se les permitía beber mientras estaban de servicio. Muchos de los accidentes que tuvieron lugar en Action Park fueron bastante feos. Las víctimas mortales fueron simplemente horrendas. Pero el incidente más espantoso y perturbador fue la muerte de George Larson. Los frenos de su tobogán no funcionaron en absoluto y provocaron que su tobogán adquiriera una velocidad extrema, lo que evidentemente hizo que su trineo se saliera de la pista. Cayó por un terraplén y se golpeó la cabeza contra una roca, lesión que le dejó en coma durante una semana y le causó la muerte una semana después. Su vida se truncó como consecuencia de lo que solo puede describirse como una trampa mortal con fachada de parque acuático temático. La tragedia afectó mucho a su familia, incluso iba a ser el padrino de la boda de su hermano días después de morir. Su familia acabó aceptando una indemnización de $100,000 con el parque, principalmente porque sencillamente no podían seguir viviendo allí, porque todo les recordaba a su hijo muerto, George. Según los registros, el parque recibió cientos de demandas a lo largo de su vida. La muerte de George destrozó tanto a su familia que pronto se mudaron a Florida porque ya no soportaban estar allí. Tan perturbador como el incidente en sí, fue el comportamiento temerario y la arrogancia de los propietarios del parque. El propietario y fundador del parque, Gene Mulvihill, llegó incluso a decir a los periodistas que Larson era un empleado, que montaba de noche y que había estado lloviendo, lo que resultó ser una gran mentira. El incidente tuvo lugar por la tarde y George no trabajaba allí. El taimado Mulvihill contó esta historia falsa porque si Larson era un empleado no estaba obligado a informar de esta muerte al Estado. Incluso la portavoz del parque, Wesley Smith, no se molestó en expresar ningún remordimiento. Incluso llegó a negar que el incidente fuera culpa del parque. Dijo a los medios de comunicación que la atracción no lesionó a Larson y que fue una roca situada a 25 pies de distancia la que le hirió. Hizo falta la muerte de George Larson y de otras 5 personas, además de cientos de heridos, para que finalmente se cerrara el Action Park en 1996. En 2010, Mulvihill lideró un comité para recomprar el parque. Reabrió sus puertas en 2014 con un nuevo nombre, Mountain Creek Water Park, y ahora anuncia su personal de socorrismo cualificado y sus estrictas medidas de seguridad. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartirlo, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Debbie Gale Stone fue la primera empleada de Disneylandia que murió en un horrible incidente relacionado con una atracción. Su espantosa muerte fue el resultado de ser aplastada de pies a cabeza por las paredes que se cerraban y que literalmente exprimieron los huesos y la sangre de su cuerpo.
Los parques de atracciones son lugares encantadores y fascinantes que dejan a todos los niños recuerdos felices y serenos que duran toda la vida. Disneylandia es quizás el parque temático más encantador del mundo, y es sin duda una experiencia inolvidable. A menudo oímos hablar de accidentes en estos paraísos de la alegría, pero en la mayoría de los casos provocan lesiones y en ocasiones la muerte de los clientes. Pero rara vez oímos hablar de la muerte de un empleado de un parque temático a causa de las propias atracciones en las que trabaja. Debbie Stone fue quizá la primera empleada de un parque de atracciones de Estados Unidos que murió de una forma horrenda que solo puede describirse como un incidente escalofriante que parte el corazón. Fue literalmente aplastada entre paredes mecánicas móviles que le exprimieron la sangre de su frágil cuerpecito. Sigue en sintonía para saber más sobre la historia de horror y muerte de Debbie en Disneylandia, además de la leyenda de que su espíritu aún perdura en el edificio donde murió. El 8 de julio de 1974, Debbie Stone se divertía como nunca en su nuevo trabajo de ensueño en Disneylandia, un trabajo temporal que le gustaba pero que aceptó principalmente para ahorrar dinero para pagar la matrícula de la universidad. Aquel día fue más especial que ningún otro en su vida, ya que llamó a sus padres y les comunicó que estaba enamorada y que quería su bendición para comprometerse. Sus padres se quedaron un poco perplejos, porque ella solo tenía 18 años y grandes planes universitarios. Sin embargo, se alegraron por ella y quisieron conocer a su futuro marido. Aquella noche trabajaba como azafata en la atracción America Sings de Disneyland. Alrededor de las 22:30 horas quedó atrapada entre una pared fija y otra en movimiento. Su último aliento fue un grito de agonía y dolor insoportable cuando las dos paredes mecánicas aplastaron su cuerpo. Murió inmediatamente. A día de hoy nadie sabe qué ocurrió realmente, si fue un percance fatal o pura negligencia. Disneylandia es un lugar complejo. Detrás de todas las sonrisas, risas, emociones y excitación, hay miles de trabajadores que invierten sus mentes y almas para hacer que los clientes estén felices, cómodos y seguros. Cuando Walt Disney concibió la idea de Disneylandia, dijo que era el resultado de su creencia de que debía existir un lugar encantador para que padres e hijos pasaran juntos momentos memorables. A ella nunca se le ocurrió que un lugar tan encantador pudiera producir trabajos fatales. Todo el mundo sabe que los parques temáticos pueden ser peligrosos para los clientes debido a errores humanos, fallos mecánicos o mala suerte, como dirían algunos. Sin embargo, muy pocos se dan cuenta de que detrás de todas las atracciones y espectáculos encantadores hay un ejército de personas que realizan en muchas circunstancias tareas y deberes arriesgados en los que las cosas pueden salir muy mal y no se les paga mucho. La mayoría de estas personas decidieron trabajar en parques temáticos a pesar de su baja remuneración, porque son el tipo de seres humanos a los que realmente les gusta proporcionar a los demás, especialmente a los niños y a los jóvenes de corazón, una alegría sin igual. Para ellos, también equivale a revivir una y otra vez viejos recuerdos felices de la infancia. Para algunos, estos recuerdos pueden haber sido los únicos momentos verdaderamente felices de su infancia. Estas son las razones que llevaron a Debbie Stone a solicitar un puesto de trabajo en Disneyland. Justo después de terminar el instituto, le encantaba el lugar y era conocida por su espíritu amable y alegre que se preocupaba por los demás. Para Debbie, trabajar en Disneylandia significaba matar dos pájaros de un tiro. Podía vivir su sueño y ahorrar para pagar la matrícula de la universidad. Deborah Stone nació el 18 de junio de 1956 en Santa Ana, California. Era guapa y tenía talento. En el colegio destacaba tanto en los estudios como en el atletismo, especialmente en natación. Decidió matricularse en la Universidad Estatal de Iowa, y como cualquier adolescente entusiasmada y alegre, anhelaba trabajar en la tierra de los sueños, Disneylandia. Consiguió lo que deseaba y fue contratada para el verano como azafata. El 8 de julio de 1974, apenas 9 días después de que se inaugurara una nueva atracción llamada America Sings, Deborah Gale Stone
murió horriblemente aplastada entre dos paredes de los escenarios del Teatro Móvil entre las 22:30 y las 22:40 horas. Un estrecho hueco entre una pared fija y una pared mecánica móvil giratoria que forma parte de uno de los escenarios móviles estaba abierto, y por alguna razón desconocida, la pobre Debbie Stone se cayó, dio un paso atrás o intentó saltar de un escenario al otro cuando la pared giratoria empezó a moverse tras el final de un acto que suele durar entre 4 y 6 minutos. Algunas personas oyeron su último grito desesperado antes de morir aplastada. Se apresuraron a avisar al personal del parque, pero la mayoría de los espectadores pensaron que era parte del espectáculo. Cuando el personal llegó hasta ella, ya había muerto a causa de las heridas. Pocos días antes del incidente, Disneylandia inauguró la nueva gran atracción America Sings, un espectáculo musical automatizado que rendía homenaje a la historia musical de Estados Unidos. Esta nueva atracción técnicamente era una mejora de una atracción existente llamada Carousel of Progress. La atracción contaba con 6 escenarios en el centro del edificio. Estos 6 teatros giraban en secuencia para permitir a la audiencia del teatro experimentar cada actuación popular en secuencia. El espectáculo consistía en 4 grandes números musicales con un popurrí de melodías de época cantadas por animales animados. Durante el espectáculo, la azafata de Disney se situaba a la izquierda del escenario para saludar al público al principio y despedirlo al final. La diferencia entre la antigua atracción Carousel of Progress y la nueva America Sings radicaba en la dirección en que se movían las paredes de los escenarios. En la antigua atracción, se movían en el sentido contrario a las agujas del reloj y alejándose unas de otras, pero en la versión mejorada, se movían en el sentido de las agujas del reloj y acercándose unas a otras. Alrededor de las 22:30 horas, cuando terminaba el último espectáculo y los escenarios cambiaban de posición en el intervalo de 45 segundos, un cliente del teatro contiguo oyó un grito escalofriante. Cuando él y los operarios acudieron corriendo al lugar, vieron horrorizados a Debbie Stone aplastada entre las paredes de los 2 teatros. Nadie sabe qué llevó a Debbie a meterse entre las paredes. Sea cual fuere la razón, el hecho es que Debbie fue aplastada viva al cerrarse la pared giratoria contra la inmóvil. Fue un incidente muy triste y truculento. Ese mismo día, Disneyland cerró toda la atracción durante 2 días. El escenario en el que murió Debbie permaneció cerrado durante 1 año. Más tarde, los escenarios se equiparon con sensores para avisar al operador si alguien se acercaba demasiado a las paredes, y se hicieron cambios adicionales, fijando paredes de ruptura en caso de que fallaran los sensores. Finalmente, la atracción se cerró en 1988, y el edificio permaneció obsoleto hasta que fue reformado en 1998 para una nueva atracción llamada Innovations. Existe la leyenda de que su espíritu permaneció en el lugar durante muchos años. Algunos clientes y empleados de Disneyland afirman haber visto su espíritu y haber oído una voz que les advertía de que tuvieran cuidado. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. El 15 de abril de 2004, Beverly Williams estaba teniendo un día normal. Estaba descansando en su casa en la encantadora ciudad de Pontypool, en el oeste de Gales. Poco sabía ella que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba y que todo cambiaría para siempre de una forma bastante inquietante. Alrededor de las 4 de la tarde, el sonido de un golpe en la puerta le produjo escalofríos, pues era un golpe fuerte y desconocido. Abrió la puerta y se sobresaltó de inmediato. Los policías en la puerta la miraron con compasión, pero se mantuvieron formales y no revelaron los motivos de su llegada. Se limitaron a informarle que se había producido un accidente y que debía dirigirse inmediatamente al hospital de Haverfordwest. En el fondo sabía que algo malo había ocurrido.
pero su mente rechazó la idea y se limitó a suponer que un ser querido había sufrido un accidente leve. Mientras conducía, pasó por un pueblo llamado Belén, y por alguna razón fue allí donde se dio cuenta de que su hija había muerto. Sin embargo, mantuvo la calma y la compostura, pues aún tenía esperanzas de que pudiera estar equivocada. Pero las madres siempre saben que si se corta la conexión con un hijo, lo sentirán, aunque estén a 1.000.000 de kilómetros de distancia. En cuanto llegó al hospital, su hija Hannah corrió hacia ella y le dijo: «Está bien, no te preocupes». Estas palabras de su inocente hija pequeña la hicieron sentir un alivio bastante incómodo, pues sabía que, de ser así, los agentes de policía se lo habrían dicho al llegar a su puerta. Su corazón casi se detuvo cuando un médico que se acercaba le pidió amablemente que se sentara. Sus palabras simplemente salieron de su boca, como si su alma las pronunciara con incredulidad. «Si me va a decir lo que creo que me va a decir, por favor, no lo haga». En ese momento el mundo y el tiempo se detuvieron. Ella ya no procesaba nada ni podía recordar lo que le sucedió después. Su hija Hailey, de 16 años, había muerto. La noticia golpeó duramente a su familia y a la comunidad. Hailey era un ángel que cantaba muy bien con el objetivo de enseñar música. De hecho, ya enseñaba música a niños y tenía la costumbre de animar a ancianos solitarios con su hermosa voz. A todos nos encantan los parques temáticos, pero se supone que no pueden matarnos ni herirnos. Como muchos de los mejores parques temáticos del mundo, el parque temático Oakwood era un lugar estupendo para los jóvenes y los jóvenes de corazón. A Hailey le encantaba este lugar y lo frecuentaba a menudo con sus padres, hermanos y amigos. Como a la mayoría de nosotros, le parecía un lugar feliz. Le hacía sentir como si estuviera en un reino diferente lleno de positividad y emoción. Desde su infancia pasó mucho tiempo explorando todos los juguetes y atracciones, viejos y nuevos, que ofrecía el parque. Disfrutaba del ambiente positivo, de los sonidos e incluso del olor a alegría que llenaba el lugar. Las montañas rusas suelen ser el buque insignia de los parques temáticos. Siempre son las atracciones más solicitadas del parque, aunque sean semi-peligrosas, pero la gente considera que el subidón de adrenalina merece totalmente la pena. Hailey nunca vio ni esperó lo que se le venía encima. Ni siquiera sospechó que su lugar favorito en el mundo la enviaría a la muerte en una horrenda tragedia. El parque temático de Oakwood es el más grande de todo Gales. Un lugar impresionante que ofrece un sinfín de experiencias y aventuras mágicas que disparan la adrenalina a todas luces. Es muy emocionante y excitante. Situado en el corazón de Pembrokeshire, en el sur de Gales, el parque temático de Oakwood ofrece diversión sin fin para toda la familia e incluso atracciones aptas para niños pequeños. Se enorgullece de ofrecer un entorno seguro tanto para los empleados como para los visitantes. Sin embargo, a veces ni siquiera las mayores medidas preventivas pueden evitar la catástrofe en la que murió Hailey. El 15 de abril de 2004, Hailey Williams debía ir con su madre y un grupo de amigos a un parque de atracciones cercano para pasar una tarde divertida. Sin embargo, su madre se sentía un poco mal y le dijo que esta vez no iría. Preocupada por su madre, Hailey le dijo que pasaría el día descansando y que no tardaría mucho. Incluso le dijo que en cuanto volviera le prepararía un té, y se fue junto con su hermana Hannah y otras 6 amigas al parque de atracciones de Oakwood con grandes sonrisas en la cara. Se abrieron paso entre risitas y compraron entradas para la famosa montaña rusa Hydro. Ella estaba como siempre, emocionada y feliz. Poco sabía que estaba a punto de experimentar algo horrible y aterrador. El grupo decidió dejar la atracción Hydro Ride para el final, porque parte de la atracción incluía golpear el agua como parte de la emoción. Y por supuesto, pasar toda una tarde semi-mojados no estaba en sus planes, así que fueron a ver otras atracciones. No sabían que poco a poco se acercaban a un desastre mortal. Finalmente, se hartaron de los otros juegos y se dirigieron a la gran descarga de adrenalina. Contemplaron atónitos cómo el majestuoso carruaje de Hydro Ride se deslizaba a gran velocidad hacia arriba y hacia abajo, hasta atravesar la parte ligeramente sumergida de las pistas en la parte inferior. Pronto llegó su turno. Hailey subió a la atracción con otros 22 pasajeros y, aunque no era su primera vez, no pareció notar ningún problema. Simplemente no se quejó de ningún problema. Sin embargo, todo iba mal,
porque la barra de seguridad de su asiento funcionaba mal y no había forma de que ella lo supiera. Todo parecía estar bien y en su sitio mientras se sujetaba con la barra del asiento, que está diseñada para estar apretada y bloquearse automáticamente. El carruaje de la atracción empezó a moverse y al principio todo parecía ir bien. Era divertido y todo el mundo emitía sus propios sonidos de excitación por la velocidad y la descarga de adrenalina. Ella y sus amigos incluso coreaban mientras el vagón ascendía hasta su punto más alto, a unos 30 metros del suelo, tras lo cual realiza un rápido giro a la derecha justo antes de realizar un brusco descenso de 85 grados hacia las vías parcialmente sumergidas que forman parte de la montaña rusa. Elizabeth Humphries, amiga de Hayley, estaba sentada junto a ella y la miró durante el primer giro, pero en una fracción de segundo, Hayley desapareció del asiento como si se hubiera esfumado de la existencia. Elizabeth Humphries volvió la cara de nuevo hacia Hayley, pero no la encontró, y empezó a gritar enloquecida junto con algunos de los otros pasajeros que vieron el horrible incidente, pero era demasiado tarde, y el carruaje hizo el brusco descenso desde unos 100 pies de altura hasta el suelo, mientras los gritos se convertían en lágrimas de horror. Era demasiado tarde y Hayley simplemente había desaparecido, lanzada violentamente por los aires hacia la laguna poco profunda del fondo. Por alguna razón que aún no se ha resuelto, le falló el mecanismo de la barra de seguridad de su asiento, que simplemente no resistió la velocidad y los violentos giros del vagón, por lo que la abandonó en una escena aterradora similar a arrojar a alguien por la puerta de un avión rápido. La caída fue violenta, ella simplemente no tenía ninguna posibilidad. Las aguas de la laguna eran muy poco profundas y no amortiguaron su caída, que equivale a caer desde lo alto de un edificio de 9 pisos de altura. Richard Sexton fue una de las primeras personas que vio caer a Hayley y se precipitó al agua para sacarla. El ex bombero Peter Hawkins también se encontraba en el lugar y ayudó a sacarla del agua e inició la reanimación, mientras su esposa Nicola, enfermera de cuidados intensivos, le practicaba la reanimación cardiopulmonar. Murió en el acto a causa de violentas fracturas internas y contusiones importantes. La sacaron del agua y la llevaron al hospital de Withybush, pero la declararon muerta a causa de fracturas y lesiones internas insuperables. Según la hermana de Hayley, Hannah, antes de que la atracción despegara, la barra del asiento de Hayley no se bloqueó la primera vez y nadie hizo caso. Sencillamente no hubo controles manuales de seguridad de los cinturones de todos los asientos antes de despegar. Gareth Edge, de 24 años, que era el supervisor encargado en el momento del incidente, explicó en una vista judicial posterior que solo había recibido 20 minutos de formación sobre la atracción Hydro Ride. El día del incidente era también su primer día de trabajo en la atracción. En el juicio, declaró que nunca había recibido formación sobre la seguridad de los pasajeros. En 2001, se produjo un accidente similar en Estados Unidos, en el que también se vio implicada una atracción casi idéntica del mismo fabricante suizo. Lori Mason Lares, de 40 años, se resbaló del cinturón de seguridad y de la barra de seguridad de la atracción Perilous Branch y murió. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.